Queridos hermanos y hermanas en Cristo, bienvenidos a este canal. Antes de sumergirnos en la profunda sabiduría de Proverbios 5, les pido que se suscriban y activen las notificaciones para no perderse ninguno de nuestros videos llenos de la palabra de Dios. También les invito a que dejen sus comentarios con peticiones de oración o testimonios. Compartir este video podría ser una bendición para alguien que lo necesite. Ahora, oremos juntos antes de comenzar. Padre Celestial, te damos gracias por este momento. Abre nuestros corazones y mentes para recibir tu palabra. Que el mensaje de Proverbios 5 penetre en lo más profundo de nuestro ser y nos transforme. En el nombre de Jesús, amén. Hoy, mis queridos amigos, vamos a adentrarnos en un tema que toca el corazón de muchas familias y relaciones. Proverbios 5 nos habla sobre la fidelidad, la tentación y las consecuencias de nuestras decisiones. Sé que muchos de ustedes han enfrentado desafíos en sus matrimonios, han luchado con tentaciones o han visto a seres queridos sufrir por decisiones equivocadas. Este mensaje es para ustedes. Recuerdo cuando era más joven, creía que era inmune a ciertas tentaciones. Pensaba que mi fe era lo suficientemente fuerte como para resistir cualquier atracción fuera de mi matrimonio. Pero la vida me enseñó que todos somos vulnerables y que necesitamos la guía de Dios y su palabra para mantenernos en el camino correcto. Vamos a leer juntos Proverbios 5, versículo por versículo, y que Dios nos hable a través de su palabra. Versículo 1. Hijo mío, atiende a mi sabiduría, inclina tu oído a mi inteligencia. Aquí Salomón, considerado el hombre más sabio que jamás haya vivido, nos habla como un padre amoroso a su hijo. Nos está pidiendo que prestemos atención, que escuchemos de verdad. En este mundo lleno de distracciones, ¿cuántas veces dejamos de escuchar los consejos sabios? ¿Cuántas veces nuestro orgullo nos impide inclinar nuestro oído a la inteligencia de otros? Me recuerda a Samuel, cuando era joven y Dios lo llamaba. Al principio, no reconocía la voz de Dios. Necesitó la guía del sacerdote Elí para aprender a escuchar. En 1 de Samuel, capítulo 3, versículo 10, leemos: Y vino Jehová, y se paró, y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: Habla, porque tu siervo oye. Queridos hermanos, estamos dispuestos a decir como Samuel: Habla, Señor, que tu siervo escucha. ¿Estamos inclinando nuestro oído a la sabiduría de Dios? Versículo 2. Para que guardes consejo, y tus labios conserven la ciencia. La palabra guardar aquí implica más que simplemente escuchar y olvidar. Significa atesorar, proteger, mantener cerca de nuestro corazón. Y no solo debemos guardar este consejo, sino que nuestros labios deben conservar la ciencia o el conocimiento. Esto me recuerda a María, la madre de Jesús. En Lucas 2, versículo 19, después del nacimiento de Jesús y la visita de los pastores, se nos dice: pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. María no solo escuchó, sino que guardó y meditó en lo que había visto y oído. ¿Cuántas veces hemos escuchado un sermón poderoso o leído un pasaje impactante de la Biblia, solo para olvidarlo días después? Dios nos llama a ser más que oyentes pasivos, nos llama a ser guardianes activos de su verdad. Versículo 3. Porque los labios de la mujer extraña destilan miel, y su paladar es más blando que el aceite. Aquí, Salomón comienza a advertirnos sobre la tentación, específicamente la tentación del adulterio. La describe como algo que parece dulce y suave al principio. La tentación siempre se presenta de manera atractiva. ¿No es así? Pienso en José, en Egipto, cuando la esposa de Potifar intentó seducirlo. En Génesis 39, versículo 7, leemos: Aconteció después de esto, que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo: Duerme conmigo. La tentación vino a José de manera directa y atractiva, pero José eligió la fidelidad a Dios y a su amo. En nuestra sociedad actual, la tentación del adulterio puede venir de muchas formas. Una relación inapropiada en el trabajo, conversaciones íntimas en las redes sociales
o incluso a través de la pornografía en Internet. Todas estas cosas pueden parecer dulces como la miel al principio, pero Salomón nos advierte que hay un peligro oculto. Versículo 4. Mas su fin es amargo como el ajenjo, agudo como espada de dos filos. Aquí está la verdad cruda. Lo que comienza como dulce termina siendo increíblemente amargo. El ajenjo es una planta conocida por su sabor extremadamente amargo, y una espada de dos filos causa heridas profundas y dolorosas. Piensen en David y Betsabé. Lo que comenzó como un momento de pasión llevó a mentiras, asesinato y dolor que afectó a generaciones. En 2 de Samuel, capítulo 11, vemos cómo una decisión equivocada llevó a David por un camino de pecado y sufrimiento. He visto familias destruidas por la infidelidad, carreras arruinadas, iglesias divididas. Lo que parecía un momento de placer se convirtió en años de dolor y arrepentimiento. ¿Vale la pena ese momento de dulzura por una vida de amargura? Versículo 5. Sus pies descienden a la muerte, sus pasos conducen al Seol. Salomón no se anda con rodeos. Nos está diciendo que seguir el camino de la infidelidad y la lujuria no solo es perjudicial, sino potencialmente fatal. La palabra Seol se refiere al lugar de los muertos, al sepulcro. Esto me recuerda la historia de Sansón, un hombre dotado con una fuerza increíble por Dios, pero que sucumbió a la tentación de Dalila. En Jueces 16, vemos cómo su debilidad por las mujeres lo llevó a perder su fuerza, su libertad y finalmente su vida. En nuestra época, podemos ver cómo las enfermedades de transmisión sexual, los embarazos no deseados y el trauma emocional pueden ser consecuencias mortales de la infidelidad. Pero más allá de lo físico, el pecado no confesado y no arrepentido puede llevar a una muerte espiritual, separándonos de Dios. Versículo 6. Sus caminos son inestables, y no los conocerás, si no consideras el camino de vida. Este versículo nos advierte sobre la naturaleza engañosa del pecado. Los caminos de la tentación son inestables, lo que significa que son impredecibles y peligrosos. No podemos controlar las consecuencias una vez que nos desviamos del camino de Dios. Me hace pensar en Pedro. Cuando negó a Jesús, en Lucas 22, Pedro estaba tan seguro de su lealtad, pero en un momento de debilidad negó a su Señor 3 veces. Los caminos del miedo y la autopreservación lo llevaron a un lugar que nunca imaginó que iría. ¿Cuántas veces hemos dicho solo esta vez o puedo manejarlo? El pecado tiene una forma de llevarnos más lejos de lo que pensamos ir, hacernos quedar más tiempo del que planeamos quedarnos y costarnos más de lo que pensamos pagar. Versículo 7. Ahora pues, hijos, oídme, y no os apartéis de las razones de mi boca. Nuevamente, Salomón nos suplica que escuchemos. Noten cómo usa la palabra hijos en plural. Este mensaje no es solo para una persona, sino para todos nosotros. Somos parte de una comunidad de fe, y las decisiones que tomamos afectan no solo a nosotros mismos, sino a todos los que nos rodean. Esto me recuerda a Pablo escribiendo a los Corintios. En 1 Corintios 10, versículo 12, dice: Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Pablo entendía que todos necesitamos estar alertas y apoyarnos mutuamente en nuestra fe. En nuestra iglesia, en nuestras familias, estamos creando un ambiente donde podemos hablar abiertamente sobre estas tentaciones. Estamos dispuestos a escuchar y a ser accountability partners los unos para los otros. Versículo 8. Aleja de ella tu camino, y no te acerques a la puerta de su casa. Salomón es muy claro aquí. La mejor manera de evitar la tentación es mantenerse lo más lejos posible de ella. No dice, resiste cuando llegues a la puerta, sino, ni siquiera te acerques a la puerta. Pienso en José nuevamente. Cuando la esposa de Potifar lo tentó, Génesis 39, versículo 12 nos dice, él dejó su ropa en las manos de ella, y huyó y salió. José no trató de razonar con la tentación, simplemente huyó. En nuestro mundo moderno,
Esto podría significar instalar filtros en nuestros dispositivos, evitar situaciones que sabemos que son peligrosas para nuestra integridad, o incluso cambiar de trabajo si es necesario. ¿Qué puertas necesitas evitar en tu vida? Versículo 9. Para que no des a los extraños tu honor y tus años al cruel. Aquí, Salomón habla de las consecuencias a largo plazo. Nuestro honor y nuestros años representan todo lo que somos, nuestra reputación, nuestro tiempo, nuestra energía, nuestra vida. Pienso en el hijo pródigo, en Lucas 15, dio su herencia, su honor familiar, a extraños, en una tierra lejana. Desperdició años de su vida viviendo de manera egoísta y descuidada. ¿Cuánto tiempo perdió antes de volver a su padre? En nuestra sociedad, vemos celebridades, políticos y líderes religiosos caer en escándalos que destruyen carreras y legados construidos durante décadas. Un momento de debilidad puede borrar años de trabajo duro y servicio fiel. Versículo 10. Para que los extraños no se sacien de tu fuerza y tus trabajos estén en casa del extraño. Este versículo habla de cómo nuestras malas decisiones pueden beneficiar a otros a expensas nuestras. Nuestra fuerza y nuestros trabajos representan todo lo que producimos y logramos en la vida. Me recuerda a Esaú, quien vendió su primogenitura por un plato de lentejas. En Génesis 25, versículo 33, leemos: Y Jacob respondió: Júramelo en este día. Y él le juró, y vendió a Jacob su primogenitura. Esaú entregó algo de gran valor por una gratificación momentánea. En nuestros días, esto podría manifestarse en perder los ahorros de toda una vida debido a una adicción, o ver cómo el fruto de nuestro trabajo se desperdicia en relaciones destructivas o estilos de vida pecaminosos. ¿Estamos protegiendo lo que Dios nos ha confiado? Versículo 11. Y gimas al final, cuando se consuma tu carne y tu cuerpo. Salomón pinta una imagen vívida de arrepentimiento tardío. El gemido aquí es de profundo pesar y dolor. La consumación de la carne y el cuerpo habla de las consecuencias físicas y emocionales del pecado. Esto me recuerda a Sansón nuevamente, en sus últimos momentos. Jueces 16, versículo 28 dice: Entonces clamó Sansón a Jehová, y dijo: Señor Jehová, acuérdate ahora de mí, y fortaléceme. Te ruego, solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis dos ojos. Sansón, ciego y encadenado, finalmente se da cuenta del costo de sus decisiones. En nuestra época, vemos las consecuencias físicas del pecado sexual en enfermedades, adicciones y relaciones rotas. El costo emocional se manifiesta en depresión, ansiedad y un profundo sentido de vergüenza. ¿Vale la pena el placer momentáneo por una vida de lamentos? Versículo 12. Y digas: cómo aborrecí el consejo, y mi corazón menospreció la reprensión. Aquí vemos el amargo arrepentimiento de alguien que ignoró las advertencias. La palabra aborrecer es fuerte, implica un disgusto intenso, pero en este caso, la persona se disgusta consigo misma por no haber escuchado. Pienso en Jonás, quien inicialmente rechazó el llamado de Dios. En Jonás 1, versículo 3, leemos: Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. Jonás menospreció la instrucción de Dios y terminó en el vientre de un gran pez, clamando por misericordia. ¿Cuántas veces hemos ignorado la voz suave del Espíritu Santo o el consejo sabio de mentores piadosos? ¿Cuántas veces hemos dicho: ojalá hubiera escuchado después de cometer un error? Versículo 13. Y no oí la voz de los que me instruían, y a los que me enseñaban no incliné mi oído. Este versículo está estrechamente relacionado con el anterior. No solo se ignoró el consejo, sino que se rechazó activamente la instrucción. La frase «no incliné mi oído» sugiere una decisión consciente de no escuchar. Me recuerda al rey Roboam, el hijo de Salomón. En Primera de Reyes 12, cuando asumió el trono, rechazó el consejo de los ancianos y escuchó a sus jóvenes amigos. Esta decisión llevó a la división del reino de Israel. En Primera de Reyes 12, versículo 8, leemos:
Pero él dejó el consejo que los ancianos le habían dado y pidió consejo de los jóvenes que se habían criado con él y estaban delante de él. En nuestra sociedad actual, ¿a quién estamos escuchando? ¿A la sabiduría de aquellos que han caminado con Dios durante décadas o a las voces seductoras de una cultura que promueve la gratificación instantánea? ¿Estamos inclinando nuestro oído a la palabra de Dios o a las filosofías cambiantes del mundo? Versículo 14. Casi en todo mal he estado, en medio de la sociedad y de la congregación. Este versículo revela la amplitud del daño causado por las malas decisiones. No solo afecta al individuo, sino que tiene repercusiones en toda la comunidad, tanto en la sociedad en general como en la congregación de creyentes. Esto me recuerda el pecado de Acán en el libro de Josué. En Josué 7, vemos cómo la desobediencia de un solo hombre llevó a la derrota de todo Israel en la batalla de Jai. En el versículo 11, Dios dice: Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé. En nuestras iglesias y comunidades, ¿somos conscientes de cómo nuestras acciones individuales afectan al cuerpo de Cristo en su conjunto? Un escándalo en la iglesia puede alejar a muchos del Evangelio. Un líder que cae en pecado puede desanimar a toda una congregación. Versículo 15. Bebe el agua de tu propia cisterna y los raudales de tu propio pozo. Aquí Salomón cambia de tono. Después de advertirnos sobre los peligros de la infidelidad, ahora nos ofrece una alternativa positiva. La imagen del agua de la propia cisterna es una metáfora hermosa de la fidelidad matrimonial. Esto me recuerda el Cantar de los Cantares, también atribuido a Salomón. En Cantares 4, versículo 12, leemos: Huerto cerrado eres, hermana mía, esposa mía, fuente cerrada, fuente sellada. La intimidad y la exclusividad del matrimonio se celebran como algo precioso y satisfactorio. En un mundo que a menudo trivializa el matrimonio y glorifica las relaciones casuales, ¿estamos valorando y nutriendo nuestros propios matrimonios? ¿Estamos encontrando satisfacción y alegría en el cónyuge que Dios nos ha dado? Versículo 16. Se derramarán tus fuentes por las calles y tus corrientes de aguas por las plazas. Este versículo es una pregunta retórica que continúa la metáfora del agua. Salomón está preguntando si tiene sentido desperdiciar lo que es precioso y personal, compartiéndolo indiscriminadamente con otros. Me recuerda la parábola del hijo pródigo en Lucas 15. El hijo menor desperdició su herencia viviendo desenfrenadamente. En el versículo 13 leemos: y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. En nuestra cultura de redes sociales y oversharing, ¿estamos protegiendo la intimidad de nuestras relaciones? ¿Estamos guardando lo que es precioso y sagrado en nuestros matrimonios? ¿O lo estamos derramando por las calles, buscando la aprobación o la atención de otros? Versículo 17. Shom para ti solo, y no para los extraños contigo. Aquí, Salomón enfatiza la exclusividad del amor matrimonial. El amor y la intimidad no deben ser compartidos con extraños. Esto me recuerda la relación de Dios con Israel, a menudo descrita en términos matrimoniales. En Oseas 2, versículo 19, Dios dice: y te desposaré conmigo para siempre, te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia. En un mundo que promueve el amor libre y las relaciones abiertas, ¿estamos defendiendo la santidad y la exclusividad del matrimonio? ¿Estamos guardando nuestros corazones y cuerpos solo para nuestro cónyuge? Versículo 18. Sea bendito tu manantial, y alégrate con la mujer de tu juventud. Este versículo es una hermosa afirmación del matrimonio. Salomón nos insta a encontrar alegría y satisfacción en nuestra propia pareja. Pienso en la relación de Isaac y Rebeca. En Génesis 24, versículo 67, leemos: y la trajo Isaac a la tienda de su madre Sara, y tomó a Rebeca por mujer, y la amó, y se consoló Isaac después de la muerte de su madre. En una sociedad donde el divorcio es común y muchos buscan la felicidad fuera del matrimonio, ¿estamos cultivando activamente el amor y la alegría en nuestras propias relaciones? ¿Estamos bendiciendo a nuestro cónyuge
con nuestras palabras y acciones? Versículo 19. Como sierva amada y graciosa Gacela, sus caricias te satisfagan en todo tiempo, y en su amor recréate siempre. Salomón usa aquí imágenes poéticas para describir la belleza y el atractivo del amor conyugal. La sierva y la gacela son símbolos de gracia y belleza en la literatura hebrea. Esto me recuerda nuevamente al Cantar de los Cantares, donde los amantes se elogian mutuamente usando imágenes de la naturaleza. En Cantares 2, versículo 9, leemos: «Mi amado es semejante al corzo o al cervatillo. Helo aquí, está tras nuestra pared, mirando por las ventanas, atisbando por las celosías». En un mundo saturado de imágenes sexualizadas y expectativas poco realistas, estamos apreciando la belleza única de nuestro cónyuge. Estamos cultivando una intimidad que va más allá de lo físico, que satisface y recrea nuestras almas. Versículo 20. «¿Y por qué, hijo mío, andarás ciego con la mujer ajena y abrazarás el seno de la extraña?» Salomón vuelve aquí a la advertencia, usando una pregunta retórica para enfatizar lo absurdo de buscar satisfacción fuera del matrimonio. Esto me recuerda la historia de David y Betsabé. En 2 de Samuel 11, versículo 3, leemos: «Y envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Heteo». David, cegado por la lujuria, ignoró el hecho de que Betsabé era la esposa de otro hombre. En nuestra era digital, donde la pornografía y las aventuras en línea están a solo un clic de distancia, estamos protegiendo nuestros ojos y corazones, estamos reconociendo y resistiendo las formas modernas de andar ciego con la mujer ajena. Versículo 21. «Porque los caminos del hombre están ante los ojos de Jehová, y él considera todas sus veredas». Este versículo nos recuerda que nada está oculto de Dios. Él ve y conoce todos nuestros caminos. Me hace pensar en la historia de Jonás. Aunque trató de huir de la presencia de Dios, no pudo escapar de su mirada. En Jonás 1, versículo 3, leemos: «Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová». En nuestra era de modo incógnito y cuentas secretas, ¿recordamos que Dios ve todo? Vivimos con la conciencia de que cada acción, cada clic, cada pensamiento está ante sus ojos. Versículo 22. «Prenderán al impío sus propias iniquidades, y retenido será con las cuerdas de su pecado». Este versículo habla de las consecuencias naturales del pecado, la imagen de ser prendido y retenido por el propio pecado es poderosa. Pienso en Sansón, nuevamente. Sus decisiones pecaminosas lo llevaron a ser atado y cegado por los filisteos. En Jueces 16, versículo 21, leemos: «Mas los filisteos le echaron mano, y le sacaron los ojos, y le llevaron a Gaza, y le ataron con cadenas para que moliese en la cárcel». En nuestras propias vidas, reconocemos cómo nuestros pecados nos atan. La adicción, la culpa, la vergüenza, las consecuencias de nuestras acciones. Todas estas cosas pueden convertirnos en prisioneros de nuestras propias decisiones. Versículo 23. «Él morirá por falta de corrección, y errará por lo inmenso de su locura». Este versículo final del capítulo es una advertencia sombría sobre las consecuencias últimas de rechazar la sabiduría y la corrección. Me recuerda la historia del rey Saúl. A pesar de las múltiples advertencias y oportunidades de arrepentimiento, Saúl persistió en su desobediencia. En 1 de Samuel 15, versículo 23, Samuel le dice: «Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey». En nuestro mundo actual, donde la verdad relativa y la moralidad personal son la norma, ¿estamos dispuestos a someternos a la corrección de Dios y de su palabra? ¿Reconocemos la locura de seguir nuestros propios caminos en lugar de los de Dios?
Queridos hermanos y hermanas, hemos recorrido juntos este capítulo de Proverbios, versículo por versículo. Hemos visto las advertencias contra la infidelidad y la importancia de la fidelidad en el matrimonio. Pero más allá de eso, hemos visto un llamado a la sabiduría, a escuchar el consejo divino y a vivir vidas que honren a Dios en todos los aspectos. En un mundo que a menudo ridiculiza la fidelidad y glorifica la promiscuidad, estamos llamados a ser diferentes. Estamos llamados a ser luz y sal, a valorar nuestros matrimonios, a proteger nuestros corazones y a caminar en integridad. Pero también debemos recordar que, si hemos fallado, si hemos caído en la trampa de la infidelidad o cualquier otro pecado, hay esperanza. Nuestro Dios es un Dios de segundas oportunidades. En 1 de Juan 1, versículo 9, se nos promete: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pienso en David. Después de su pecado con Betsabé, escribió el Salmo 51, un poderoso salmo de arrepentimiento. En el versículo 10 clama: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. Este es el corazón que Dios busca, un corazón quebrantado y contrito, dispuesto a volverse del pecado y buscar la restauración divina. Así que, mis queridos amigos, los invito hoy a examinar sus corazones. Si hay áreas de sus vidas donde han ignorado la sabiduría de Dios, donde han coqueteado con la tentación o han cruzado líneas que no deberían haber cruzado, no es demasiado tarde para volver. Jesús está esperando con los brazos abiertos. En Juan 8, versículo 11, después de salvar a la mujer sorprendida en adulterio, Jesús le dice: ni yo te condeno, vete y no peques más. Este es el mensaje del Evangelio: perdón y una nueva oportunidad para vivir en santidad. Si estás luchando con tentaciones, si tu matrimonio está pasando por dificultades, si te sientes atrapado por las consecuencias de decisiones pasadas, quiero orar por ti. Padre Celestial, venimos ante ti humildemente. Reconocemos que todos hemos pecado y estamos destituidos de tu gloria, pero te damos gracias porque en Cristo tenemos redención. Te pedimos que fortalezcas los matrimonios de quienes nos están escuchando, que protejas sus corazones y mentes de las tentaciones del enemigo. Para aquellos que han caído, que han cometido errores, te pedimos tu perdón y restauración, que experimenten tu amor y gracia de una manera poderosa. Y para todos nosotros, te pedimos sabiduría para vivir vidas que te honren en cada aspecto. En el nombre de Jesús, amén. Queridos amigos, recuerden que Dios los ama con un amor eterno. No importa lo que hayan hecho o dónde estén en su caminar con Él, Él está listo para recibirlos, perdonarlos y restaurarlos. Antes de terminar, quiero recordarles que se suscriban a este canal y activen las notificaciones para no perderse futuros videos llenos de la palabra de Dios. También les invito a que dejen sus comentarios con peticiones de oración o testimonios de cómo Dios ha obrado en sus vidas. Compartan este video con alguien que pueda necesitar escuchar este mensaje de esperanza y restauración. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre y la comunión del Espíritu Santo sean con todos ustedes. Hasta la próxima, mis queridos hermanos y hermanas en Cristo.